Bueno, shalom, shalom. Tenemos entonces otra sección del libro que venimos estudiando, Más allá de la vista. Tenemos un apartado ahora que nos da indicativos bastante importantes con respecto al internet y a la televisión, ya que son los enemigos más grandes, por decirlo así, con los monstruos más grandes que luchamos, para poder cuidar nuestra vista. Entonces, en cuanto a lo que es el internet y la televisión, dice que en nuestros días tenemos una difícil prueba que en la antigüedad no había, como ya lo hemos conversado varias veces. Prueba que se desarrolla a partir del internet y de los teléfonos celulares inteligentes, que permiten surfear y llegar a lo más bajo que hay, ¿sí? Ya el peligro no está siquiera saliendo de la puerta hacia afuera, sino de la puerta hacia adentro. Por ello, la persona tiene la obligación de armarse de medios para no tropezar, principalmente instalando un programa de filtración apropiado. Hay personas que se llaman a sí mismas ortodoxas, pero se permiten ver películas impropias. ¿Acaso se puede llamar así? Ser ortodoxo significa temor de transgredir las palabras de Hashem. Escuchen bien esta definición de la ortodoxia. Lamentablemente se ha hablado muy negativamente de las personas ignorantes, toda aquella persona que desconoce este mundo del judaísmo. Entonces, son ortodoxos, eso como que muy rígidos. Definición bastante acertada. ¿Acaso puede llamarse ortodoxa esta persona? Dice, ser ortodoxo significa tener temor de transgredir la palabra de Hashem. En otras palabras, enseñanzas anteriores hemos hablado, en función de las halajá, ¿sí? Quien no valora las halajá, quien dice, no, esos son cercos, eso no es la Torá, sino para no transgredir, entonces se permiten transgredir. Dicen varios autores, y este mismo libro al principio también, que cierta persona es considerada un rasha por esta misma situación, por este mismo concepto. Porque, ¿qué pasa? No tienes temor, ¿sí?, de llegar a la falla, de llegar al pecado, que tomas a la ligera la halajá, que es el cerco para que guarda, que no violes la mitzvah. Entonces es como jugar con fuego, también lo hemos dicho anteriormente. Y eso es la ortodoxia, ¿sí? Concepto ashkafá judía, ortodoxia, temor al cielo, temor a transgredir la voluntad de Hashem. Por ello, para ni siquiera estar cerca de transgredir la palabra de Hashem, hay cercos, hay halajá. Para de esta forma no llegar siquiera a rozar, estar cerca de transgredir, de fallarle a Hashem. Entonces, con un solo momento de mirar cosas prohibidas, se transgreden cientos de prohibiciones. Velota turu areje ajare lebabehem. No irás tras el deseo de tus corazones. Entonces dice Benishmartam kol dabarra, y cuidarás y te cuidarás de toda cosa mala. Bellareta meloqueja, y temerás a Hashem. Y muchas más transgresiones se van, por decirlo así, por el caño, se van por el precipicio, cuando nosotros de esta forma no somos diligentes en guardarnos, especialmente ya hablando del área del internet, de la televisión, de las películas, todas esas cosas que consumimos visualmente. Si no nos cuidamos, transgredimos millones de mitzvot. Y dentro de ellas, repito, no irás tras el deseo de tu corazón, te cuidarás de toda cosa mala, temerás a Hashem tu Elohim, y un pare de contar. Si uno quisiera cometer... Mira, Sí. una pregunta, te interrumpa. Esa parte donde dice corazones, ¿por qué habla en plural? Esa pregunta se las hice yo. Se las hice yo la semana pasada. ¿Será la tarea? Sí, tengo un sidur acá, Birkat Shlomo. Ya les voy a citar ya un salmo que utiliza este lenguaje. Lo declaramos todos los días cuando rezamos. Después de hacer la midá y los tajanún, ¿sí? Vamos a leerlo textualmente. Un segundo acá para leerla textualmente. Disculpe que me tarde un poquito más, pero es que como es Birkat Shlomo, yo no uso mucho Birkat Shlomo.
Entonces, aquí tenemos, después de cuando saltamos la Midá, ya pasamos Tajanún. Si no hay Minyan, pasa directo a la Tefilá, en este caso a la Shre, ¿sí? Y después de toda esa parte de Kiddush Hashem ahí, todo lección, Baruch Tata, viene un salmo muy importante que es el Salmo 86. Tefilá le David Jate Amonai Osneja, ¿sí? Oración de David, inclina, oh Hashem, tu oído, respóndeme. Vamos a ver cómo dice esta versión. Como tú entre los poderes celestiales, entre todos los pueblos dirán. Enséñame, Hashem, tus caminos, oh Hashem, tus caminos, y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón. Bueno, Unifica mi corazón para temer tu nombre. Yo agradeceré a Hashem con todo mi corazón. No, aquí. Mejor le papi, beajadbej. Bueno, también aquí el Misinai, Marroco, traduce al español mis corazones. Te alabaré con todos mis corazones. Y así vemos varias citas de los salmos que dice: te alabaré con mis corazones. Como mis corazones. Así que vamos a darles una preludio acá bastante resumido. Pero es Ashkenazi, tenemos información griega todavía, donde la situación de el corazón, ¿sí? Usado mucho del corazón, a la vida del corazón, tal acá. Alegra el corazón. Y todo parece estar que en el corazón están los sentimientos. Pero todos sabemos que el corazón es un órgano que lo único que hace es bombear sangre, ¿sí? Entonces está más relacionado en ese caso, ese tipo de palabras, ya con la parte intelectual, ¿sí? O donde se depositan los sentimientos, y eso está más que todo en el cerebro. Pero la Guemará también nos habla en el tratado de Berajot, si mal no recuerdo, aproximadamente desde el 48 en adelante, por allí. Hay una situación donde habla y especifica sobre la situación de los corazones o del corazón, y habla de los riñones. Y los riñones sí son dos, ¿sí? Ellos son los que procesan, en este caso, el corazón bombea, pero los riñones, el hígado es el que procesa en sí la sangre. Y en la sangre está el nefesh, que es la parte que dicen animal, que eso es lo que sí simbolizaría esos instintos, ese impulso, ¿sí? Entonces, esa es la parte peshat, la parte simple, que está hablando de la parte del cuerpo humano. Pero a profundidad, cuando habla de los corazones, también está explicado dentro del Shema, ¿sí? Cuando dice con todo, amarás a Hashem con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza, abarca un todo. Y en la situación del corazón, está hablando y desarrolla también la Gemara del Tratado de Berajot, específicamente del Yetzer Hatov y del Yetzer Hará, ¿sí? Ellos vienen a representar, en este caso, esos corazones, ¿sí? Entonces, cuando decimos que servimos a Hakadosh Baruj Hu con nuestros corazones o con todo tu corazón, en singular o plural, entendemos que tanto el Yetzer Hará como el Yetzer Hatov deben ser puestos al servicio de Hashem, ¿sí? Yo vengo de un círculo, de un pasado, donde me enseñaban y me hablaban mucho sobre anular, ¿sí? Anular el Yetzer Hará, eliminarlo, matarlo, destruirlo, ¿sí? Los sentimientos, todo eso es de hombre, esos sentimientos malos, negativos. Y nosotros ya hemos aprendido, sí, a través, sí, violento, ¿no? Qué cosas tan violentas. Pero en fin, hemos aprendido a través de, por ejemplo, libros como Orjot Tzadikim y demás temas que hemos ido tratando, incluso Tratado de la Vista, y el libro nuevo que vamos a estudiar del cuidado del enojo, como los sentimientos, como ese Yetzer Hará, y más que todo el Yetzer Hará, esa inclinación hacia el mal, no la inclinación del mal, porque no es alguien, ¿sí? Es la inclinación hacia el mal, ¿sí? Es un impulso que hay hacia el mal, no es alguien, porque la inclinación del mal lo personifican casi también y lo hacen un nuevo Satán, a Satán. Entonces, el chiste, la enseñanza, el mensaje, el esfuerzo, es que tú, esa bestia, la domines y la lleves al servicio de Hashem. No hay que eliminar a nadie, no hay que matar a nadie.
Ejemplo, vimos Pinjas como en un ataque de celo por Hashem, por Torah, por mitzvot, ¿sí? Por difamación, por todo lo que es el celo de Hashem, traspasó a Zimri y lo mató y lo eliminó. Cualquiera diría, oye, este man que airado, pero no pequé y vino y mató y demás. No, los sentimientos, la ira, el enojo, toda esa parte de esa inclinación que lleva a nuestros sentimientos debe ser puesta al servicio, y Pinhas es un ejemplo donde sirvió a Hashem con sus corazones. ¿Cuáles sus corazones? Con su inclinación al bien, ¿sí? Que es hacer la mitzvah, y su inclinación, entre comillas, al mal, que es esa inclinación bestial que lo llevó a ejecutar un juicio para honor, para kabod, para kiddush Hashem, ¿sí? Para defender el honor de Moshe, para defender el honor y la Torah, para defender a Hashem, para defender al pueblo, para rescatar al pueblo de las plagas, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente ya les di la respuesta. Los corazones, a profundidad, está hablando del Yetzer Hara y del Yetzer Hatov, ¿sí? Esas son las inclinaciones que tenemos dentro y son las que son puestas al servicio. Pero repito, a veces puede como que confundir el término corazón por ese aspecto griego que nos está hablando como que del sentimiento y de toda esa cosa. Pero ¿cuánto si nada más hay un corazón y todas esas cosas? Pero básicamente hacia allá va la explicación amplia de qué significan esos corazones. Es decir, que se está hablando específicamente es de las dos inclinaciones que tenemos dentro de nosotros. Sí, las específicamente. Tienen que servir a Hakadosh Baruj Hu las dos. No hay que eliminar ni matar a nada. hay que dominarla y hacerla que sirva a Hakadosh Baruj Hu. Y así como se para uno para las vacaciones o para un viaje o para una madrugada de una playa, esa inclinación a esa parte carnal, lo mismo debería hacer y utilizarla para pararme a rezar y a servir a Hashem. Entonces, en el momento de, qué sé yo, de correr un remate, una promoción de algo que yo quería y está a muy buen precio, de la misma forma debo correr a la sinagoga para estudiar, ¿sí? Porque eso también está a buen precio, que dicen, eso también me interesa y me llena. Entonces, esas mismas inclinaciones que tenemos y son normales están bien. Hay que canalizarlas, no abusar de ellas y usarlas y potencializarlas hacia el servicio de Hashem. Entonces, esos son los corazones, esas son las inclinaciones que tenemos. Y eso es a lo que se refiere en la mayor parte cuando aparece la palabra corazón en plural. Entonces, responde tu pregunta, ¿satisfecho? Si uno quiere cometer esa cantidad de transgresiones comiendo cerdo o cualquier otra cosa prohibida, no le alcanzaría un mes entero, ya que no podría comer tanto en un mes. Recuerden, estamos hablando, si no cuidaste tu vista, transgredes muchos misbot. Y si tú quisieras transgredir la misma cantidad de mitzvot, ejemplo, comiendo cerdo, no te alcanza, yo digo ni siquiera un mes, no te alcanza ni una semana comiendo cerdo, para alcanzar el mínimo de transgresiones que puedes hacer siquiera en 2-3 días, no cuidando tu vista. ¿Sí? No te cabe en tu cuerpo suficiente cerdo para transgredir la cantidad de mitzvot, hablando de comer cerdo 1, 2, 3 veces al día, transgrediste 3 veces. Pero no haber cuidado tu vista, y estamos hablando de en el día. Saliste a la calle, solamente saliste a la tienda, fuiste y viniste rapidito, 10 minutos, y no cuidaste tu vista y transgrediste viendo cosas prohibidas X, Y, Z, ahí te llevaste cantidad de mitzvot por delante, ¿sí? Entonces a eso es lo que se refiere. Si uno quiere cometer esa cantidad de transgresiones comiendo cerdo, por ejemplo, o cualquier otra prohibición, no alcanzaría un mes entero, ya que no podría comer tanto en un mes. En cambio, mirando cosas prohibidas en poco tiempo, se llena de grandes cantidades de prohibiciones y todavía comenta que la película estuvo bonita, hablando del ejemplo anterior, ¿sí? Que decía que era ortodoxo y anda viendo películas insanas, películas no apropiadas, ¿no? ¿Sí? Entonces escuché que Maram, Rav Haim Kanievski, dijo que el uso del internet está entre las cosas por las que uno tendría que dejarse matar antes de transgredir. Imagínense esto. Ahí ya lo hemos hablado, hay varios misbot donde usted debería morir antes de transgredir. Y el Maram, Rav Haim Kanievski, pone el uso del internet en esa pequeña lista de 3 misbot
de los cuales usted debería morir. Y eso es de Oraita, ¿sí? Los misbot. Son, por ejemplo, idolatría, relaciones ilícitas o arayot, ¿sí? Y él está poniendo el internet en esa lista tan grave. Claro, es que el internet te llevaría a todas esas otras transgresiones. Él expresó esta sentencia basándose en el dictamen del Hazon Ish sobre que el servicio militar de las mujeres se encuentra en el mismo nivel del pecado o de los pecados por los que hay que dejarse matar y no transgredir. O sea, las mujeres tampoco deberían servir. O sea, en el prestar servicio, ¿ve? Con mucha más razón el internet, que es mucho peor que el servicio militar de las mujeres. Y aunque podamos decir que no escuchamos estos términos de otros rabanín, de cualquier manera no hay ningún raf que permita su uso. De repente ningún rabino se expresa así, ok, del internet. Fue Raf Haim Kanievski quien le dio esa gravedad, por decirlo así, esa delicadez de decir, no, esto es lo peor. Y posiblemente no, ningún rabino dice, no, tranquilo, usa internet sin límite. Todo el rabino es celoso de cómo el uso del internet, bastante peligroso. Y aunque nadie más anda manifestando ese peligro de la forma que lo hizo, igual nadie permite que usted dé rienda suelta al internet. Entonces aún los que lo necesitan por su trabajo, sí, porque ya van a preguntar, pero yo trabajo con él, yo también trabajo con él, tranquilo. Dice, aún los que lo necesitan por su trabajo deben tomar la precaución y protección de distintas formas y preguntar a un raf qué hacer para no llegar a sufrir en tropiezos. Hashem no lo quiera, Hashem nos libre. Recuérdenme por favor cuando termine la clase enviarles un explorador que yo uso que bloquea las publicidades, ¿sí? Porque la publicidad es donde está lo peor, ¿sí? Incluso estos videos de YouTube posiblemente meten publicidad, yo no facturo, ¿sí? Y me meten publicidad. Yo mismo veo mis videos, a ver, a revisar cómo quedó, y me meten publicidad. Yo mismo veo publicidad en mis videos que yo no facturo, yo no monetizo, ¿sí? Yo no llego a ese nivel de visto. La gente, bueno. Entonces, aún así, en contra de mi voluntad, y por muy kadosh que yo pueda subir un video, le meten publicidad, y toda esa publicidad no es nada sana. Entonces, recuérdenme para pasarle el nombre del explorador, que bloquea en este caso todas esas cosas insanas. Y se cuiden también ahí. Eso es un protector ahí para su vista. En la actualidad se puede entrar al internet aún en aparatos de bolsillo. Si los jajamín dijeron que quien usa o pasa al lado de un río donde las mujeres lavan ropa cuando podría usar otro camino es llamado rasha, ¿sí? La persona camina por donde... Transpórtense por favor un poquito más al pasado. En los ríos las mujeres se juntan a lavar la ropa. Prohibido para un hombre, si hay otro camino, pasar por ahí. ¿Qué haces por allí? Vas a mirar mujeres allí. Y claro, en posiciones ahí lavando ropa incómoda, entonces esa alimenta en este caso el pecado. O los deseos y todas esas cosas. Dice, porque se colocan ellos mismos a prueba, por eso se le llama rasha. ¿Cómo deberíamos llamar entonces a la persona que se arriesga a todas estas pruebas a la vez? ¿Sí? Aparentemente la persona rasha no es suficiente, la palabra rasha no es suficiente para describir su actitud, la actitud de esta persona que toma el internet, que toma la televisión a la ligera. Si bien es algo difícil, todavía puede conseguirse celulares en los que no entra el internet o celulares que tienen bastantes restricciones de páginas, de tipo de cantidad de cosas, como que lo configura solo para, si necesitas trabajar, ejemplo, con unas páginas específicas, de diseños específicos, cosas específicas, hay formas de configurar. Yo lo desconozco, no lo sé. Sé que en Israel hay muchos teléfonos kosher configurados donde bloquean infinidad de cosas y se puede hacer el internet incluso hasta súper limitado para que solamente lo uses para lo que verdaderamente lo necesitas. Pero bueno, si usted conoce, si usted sabe cómo pudiera proteger un poco más su teléfono, también compártalo y uno también aprovecha, así como les estoy compartiendo la información de este explorador que nos ayuda a retener o a contrarrestar un poco la situación de la publicidad masiva que nosotros no podemos controlar. Entonces, también cosas que aparentemente no tienen perisut. ¿Se recuerdan qué es perisut? ¿Alguien recuerda qué es perisut?
Recuerden que estamos familiarizándonos con términos que hay que ir anotando, aprendiendo. Indecencia. ¿Perdón? Indecencia. Indecencia, exactamente. Un entorno donde lo que falta es decencia. Oh, como dice el compañero, indecencia. O sea, es lo contrario a zenut, ¿sí? A guardar, recato, pudor, es lo contrario. Entonces, también cosas que aparentemente no tienen perisud, no hay indecencia en él, como partidos de fútbol, por ejemplo, conlleva un gran riesgo de ver algo prohibido en las publicidades que aparecen en él. Claro, están jugando fútbol, no estás viendo ahí nada prohibido físicamente. Claro, está prohibido es perder tanto tiempo ahí sentado viendo fútbol en vez de estudiar Torah o hacer mis bot, pero ya eso es otro tema. Hablando en función de ver, veo a hombres pateando pelota, ok, como que no hay problema ahí, pero la cosa son las publicidades, las cosas son lo que hay detrás o lo que conlleva todo el mundo del deporte, donde inyectan full publicidad y definitivamente hay puro falta de recato allí. Entonces, dice como partido de fútbol. Sí. En ese caso de quedarse observando el fútbol se cataloga como un bitul Torah. 100%, 200, es más, 1000%. Claro, 60. Mire, si nosotros estamos todo el día trabajando y llegamos y la familia y la mamá y los hijos y la cosa y tal, ¿cuándo es Hashem? Ojo, al día, ni siquiera a la semana, al día. Entonces, ¿cuántas horas perdería, en este caso, viendo todo un partido? Hay posiciones de más simples, de más flexibles, hasta la más estricta. La más estricta es no vea fútbol. Las más flexibles son, ok, vea los resúmenes, vea los goles, vea la cosa, como que para calmar y ir dándole a su Yetzer Hara, que está acostumbrado 100%. Vienen de un mundo donde eso es lo normal, su alma se lo pide, están acostumbrados. Pero ahora conociendo usted la verdad, usted tiene ahora que usar dos técnicas. Una, esa flexible. Vamos reduciendo, ya no veo el partido completo. Veo pedazos del juego, veo resúmenes. Veo los goles, veo quién ganó, voy reduciendo la cantidad de tiempo hasta eliminarlo. Si lo logra, si no lo logra, Saku Baruch, igual, esfuércese ya. Y la otra es la situación de Rambam, que ya la hemos practicado o hablado varias veces. Sea estricto, si usted no puede con algo o tiene una prueba dura, sea carácter X y Z, como por ejemplo una adicción, es que no puedo, yo no puedo no ver el juego, o sea, eso es imposible. Eso es considerado una adicción. Entonces váyase al extremo y elimínelo 100% de su vida y después, bueno, va subiéndole su vida hasta que pueda ver otra vez los resúmenes y las cosas. No importa, cuál sea el camino que a usted le funcione, procure. El fin, ¿cuál es? No es no ver fútbol. El fin es estudiar Torah, ¿sí? El propósito es estudiar Torah. Repito entonces, uno está todo el día trabajando, qué sé yo, bregando a la calle, la situación, la familia, todo esto. ¿Cuándo dedica Hashem sus horas de estudio fija diaria? Entonces, de paso, no estudiamos y entonces nos vamos a ver, y no solamente fútbol, peleas, como ya hablamos la otra vez, otro tipo de deporte, carreras, golf. Imagínese usted mirar un juego de golf. Uy, qué divertido. X, lo que a usted le guste ver. Canales, programas de talento. A mí me gustan, me encantan los programas de talento de música, de audiciones y demás. Hay que reducirlo. Hay que reducir todo eso. ¿Y para qué? Para estudiar Torah, no para no ver. Es para estudiar Torah. Para estudiar más Torah en ese tiempo y no invertirlo allí. Entonces, bueno, sí, eso es bitul Torah. Eso se llama anular la Torah. Y eso es una gran falla, un gran pecado, grandísimo. Dice, una de las misbot más grandes es que no se aparten nunca estas palabras de la Torah de tu boca. Y eso está representado con el estudio constante. Entonces, imagínense, no es que no solo se apartan, sino que me aparto yo para otra cosa. Pero bueno, vamos a ponerle un stop ahí ya. Cada uno reflexione, mídase y corríjase a su ritmo, tranquilo. No estoy allá, no estoy para exigirles. No estamos caminando el mismo camino, al mismo ritmo, en el mismo entorno, tranquilo. Enfóquese en su camino, no tiene que caminar al ritmo de los demás. Entonces, el Yetzer Hara
inventó toda clase de aparatos electrónicos, de los que ya conocemos el riesgo de usarlos. Los padres deben saber que si uno cuida que sus hijos no usen estos aparatos, es como arrojar a un niño que no sabe nadar a un mar turbulento. Los padres deben saber que si no cuidan que sus hijos no usen, no se sumerjan en estos aparatos, es como arrojar a un niño que no sabe nadar en un mar turbulento. No queremos ni pensar en cuáles podrían ser las consecuencias. Lamentablemente, la sociedad de hoy silencia a los niños con un dispositivo. No sé si es como un fastidio, no sé qué es la situación. Con un dispositivo lo tiene calladito y ahí. Pero ¿qué está haciendo? Es como como muchos ejemplos que ponen por ahí. Como le dan una navaja o le dan un arma a un mono y lo sueltan, ¿sí? Eso es peligroso. Entonces, de la misma forma, no ponemos en peligro a nuestros hijos. Controlado todo. Lo que le das a ver, controlado. Debes de supervisarlo, debes saber qué contiene. Sí, debe ser educativo. Debe ser por tiempos controlados. 100%. Porque lamentablemente he visto como gran futuro, mentes brillantes, niños que tienen tanta capacidad, y yo me lamento al ver cómo pueden pasar horas en un TikTok viendo a un man haciendo cantidad de estupidez, echando chistes, echando tanta vaina ahí, y puede pasar horas ahí el niño. Yo me lamento ver todo lo que ese niño puede estudiar, aprender, crecer, ¿sí? Invertido ahí. ¿Para qué? Para que el padre esté tranquilo o también esté en estudiot, viendo cantidad de estupideces ahí en el teléfono, chistes, bromas, tonterías, para no decir siquiera cosas prohibidas, que es lo que abunda en las redes. Ay, qué dolor, en verdad da dolor, pero bueno. Y lo que más dolor da es gente que busca Torah y que busca, ¿sí?, acercarse a Hashem. De repente, a personas que no le interesa nada y que es, vamos a utilizar el término poco separativo, ¿sí?, el goy, que no le interesa nada de lo espiritual, ok, se entiende. Pero alguien que busca Torah, alguien que quiere Hashem, que quiere misbot, no. Eso da más dolor. Bueno, la respuesta, perdón, es más arriba. ¿Sí? Sí. Está escrito en el Zohar que cuando los Bnei Haburá, o sea, los Jajamín del Zohar, llegaban a la parashá de Kedoshim, se alegraban. El motivo era porque en esta parashá Hashem llamaba a cada Yehudí Kadosh. A cada Yehudí lo llamaba santo, apartado. Y esto representa un nivel muy alto, que equivale casi a parecerse, o sea, a estar al nivel de Hashem. Parece, no es que sea. Pero claro, que Hashem llame a cada individuo Kadosh es un nivel muy alto, muy grande. Sabemos que la Kedushá es, o en su explicación más común, más simple, es que seamos mesurados en lo que comemos y en todos los placeres corporales. Sin embargo, escuchen esto, porque es que esto quiebra la cabeza. ¿Qué entienden ustedes por Kadosh? Por favor, por santo. Bueno, de repente ahorita ya tienen más concepto. ¿Qué creían ustedes que era ser santo? Mijael, yo parto de algo que estaba leyendo en la parashá creo que de Pinja, no recuerdo. Si quieres dar un momento, déjame ver si la reviso. Y él decía que por lo menos Moshe, Hashem le dio un mandamiento y decía que lo santificara. Y si uno analiza bien lo que está diciendo la escritura, en este caso la Torah, lo que está diciendo es que Kedushá o santidad es todo lo que se refiere a cumplimiento de mitzvot. Okay. Simplemente eso. Cumplimiento de mitzvot. A ver si lo ubico. Déjame un segundo. Mientras que busca alguien más. ¿Qué es? ¿Qué ya tiene un nivel? ¿Qué era Kadosh? ¿Qué era para usted ser santo? ¿Qué le enseñaron incluso que era ser santo?
No, si santo era volar en el aire. Casi que volar en el aire. Apartado. Ok, ¿apartado de qué o qué? Del mundo. O sea que me voy a una montaña, me aíslo. Corto relaciones con todo el mundo. Ahora me la paso solo. Solamente me rodeo con los hermanitos. Eso es ser santo. Dice contundentemente, sabemos, o sea, damos por hecho, esto es normal, esto es nuestra escafá, esto es lenguaje de niños. Sabemos que Kedushá, que santidad, en su explicación más común, en lo más simple, para no ni siquiera profundizar, en lo más simple, es que seamos mesurados en lo que comemos y en los placeres corporales. O sea, desde algo tan simple, ¿quién dice que ser santo es comer? Es controlar lo que como. ¿Sí? O sea, ¿cuándo me hubiera pasado a mí hace 7, 8 años, 10 años por la cabeza que ser santo es ser mesurado en lo que como, en cómo como? ¿Sí? Como dice el compañero, ser santo tiene que ver con cosas súper espirituales, volar y alas y demás. Entienda algo. La santidad es usted. La santidad es que habla, la santidad es que come, cómo habla a su familia, cómo habla a sus hijos, cómo habla a sus alumnos, cómo habla a sus padres. ¿Sí? La santidad es qué le sirve a sus padres. Está muy bueno el tema que estamos tratando de honrar a padres. Yo se los colgué ahí. Estamos estudiándolo. O sea, ¿qué es ser santo? Y va más allá de eso súper inalcanzable. Eso es, ser santo comienza desde lo más simple. Cuando estuve en Venezuela lo hablábamos mucho. Desde lo más natural, desde bendecir. Voy a tomarme algo y Baruja, Shahakol, Nia Vivaro. Voy a tomarme un café. Bendecir por tomarme un café. El detalle es que cuando sumas, bendecir por un café, bendecir por salir del baño, por hacer mis necesidades, bendecir porque voy a sentarme a estudiar Torah, rezar, estudiar, hablar de Torah, enseñar, hablar a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, cómo la trato, cómo trato a mis hermanos, cómo trato a mis suegros, cómo trato a mi compañero de trabajo, cómo me relaciono socialmente. Tú llenas todo eso y eso es santidad. Tú demuestras allí qué o para quién estás apartado. Porque santidad es un término que traduce apartado. ¿Sí? Para la prostituta se utiliza kadeshá. Se escribe igual. ¿Qué diferencia hay entre una prostituta y un santo? Es la misma definición. La prostituta está apartada para el acto inmoral. Está apartada para los hombres en los cuales se prostituye. Y el santo, en el término religioso, que Kadosh, está apartado, pero para hacer misbod y para Hashem. En terminologías, no hay diferencia. En terminología significa apartado. En el ejercicio, es para transgredir o para obedecer y para hacer misbod. Sí. Una parte en la Torah cuando Hashem no le permite entrar a Moshe Rabenu en la tierra de Israel, él dice, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Merida de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificaste por medio de los hijos. En el momento que Moshe no cumplió la misma de hablarle la vida, sino que la golpeó, en ese momento no lo santificó. Es decir, que la Kedushá, acción, o en a la santidad está directamente enfocado hacia una acción en una misma, que no tiene que ver con algo externo, que yo me siento por dentro, que yo vuelo, que yo me aparté, que yo medito en una montaña. No tiene nada que ver con eso, sino que está relacionado con algo básico del día a día, simplemente con una acción en guardar una misma. Exactamente. ¿Qué traerá como consecuencia? Posiblemente sensaciones, experiencias y todas esas cosas. Pero eso es la consecuencia por allá, como que vamos a darle a este man que está apartado, se merece una sensación espiritual, vamos a darle algo. ¿Sí? Es como el resultado de la misma. Pero lo que se ve constantemente en este caso es que siempre la persona como que busca tener el resultado final
y no cumplir la acción. Porque es más fácil. Por lo menos en el, que venimos estudiando en el caso de Rahmeir Abu Sajida, el hijo del Baba Salih, que él tenía lo que era la parte de esta Ruach HaKodesh, pero no fue porque él buscaba la Ruach HaKodesh, sino que su compromiso en guardar la misma, de guardar la Torah, le daba este nivel que él tenía, pero era por el compromiso que él tenía en ser un chofer mispah, en de guardar el mandamiento. Por lo que vivía en concreto. Pero ¿por qué? ¿Por qué la gente busca y toda esta situación? Porque es fácil querer comerse la manzana. A tener que agarrar la semilla, agarrar la tierra, trabajarla, regarla por cantidad de años. Para que por fin, cuando me dé un fruto, se lo tenga que apartar a Hashem como primicia. O sea, el camino es muy largo, chico. Sí, yo quiero los frutos. Y la gente quiere los frutos, sí, pero los frutos son consecuencia de todo un camino que debe transitar en obediencia. ¿Sí? Entonces, excelente. Me gusta que profundicemos estos conceptos porque van ustedes ampliando, van reforzando, van cambiando Ashkafá. Ashkafá es concepción. ¿Cómo se concibe este término dentro de la Torá y cómo lo conciben las naciones? No necesitamos explicar cómo lo conciben las naciones porque precisamente es como posiblemente lo concebimos nosotros porque estamos muy relacionados y venimos de ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es ahora buscar el concepto original, que es la Ashkafá de la Torá, la Ashkafá judía, y entonces ahora incorporarla a mi vida para desplazar ese concepto errado. De santidad, de Mashiach, de venidas, de cómo lo traigo, de observancia, de visión, de cuidado, de santidad, de Ruach HaKodesh, pare de contar. Entonces me gusta. Entonces, vamos aquí. Bueno, decía que en la actualidad, ya entrando otra vez al libro, en la actualidad no es necesario ir a ningún lado ya. Todo aparece en una pantalla pequeñita de un aparato, en un inofensivo celular, y presionando solo una tecla, la persona puede llegar a las peores cosas. Lo que más asombra es que hay personas que dan a sus hijos o hijas estos aparatos porque dicen, todos tienen un celular así. ¡Qué bien! Si mañana la moda fuera ir con explosivos en bolsas y el hijo o la hija van a argumentar que todos lo tienen, ¿acaso se lo concederías? ¿Le darías explosivos también y se los pondrías encima? Porque esa es la moda, porque todos tienen, porque eso es lo que todos hacen. Efectivamente no haríamos eso. Ahí sí diríamos, no, eso es peligroso. Claro, porque consideramos Ashkafá, consideramos los explosivos, las bombas peligrosos, pero no consideramos el alcance que puede tener el uso del internet a nuestros niños, a nuestros chicos, y eso no es peligroso, tenga. ¿Sí? Es tan peligroso como explosivos. Entonces, ¿cuántas personas se arruinaron en México y en todo el mundo por estos casos? ¿Cuántos casos mostraron que después de empezar a ver parte de esta suciedad, ya todo había cambiado y no tenían con quién hablar ya? En el mejor de los casos, los jóvenes apenas cuidan Shabbat. Si bien es cierto, hay personas que necesitan internet para su trabajo, eso es cierto. Antes de decidir recorrer este camino, hay que pensar si es conveniente a causa de los riesgos. O sea, si es conveniente, si este trabajo es conveniente a causa de los riesgos, no es que renuncie ya. ¿Sí? Hay responsabilidades, hay necesidades. Entonces, considere su trabajo, si está muy expuesto y si puede buscar a mediano o largo plazo otras alternativas. Entonces, es mejor, en el mejor de los casos, los jóvenes apenas cuidan Shabbat. Ya le dije. ¿Cómo hacer para que no haya ningún riesgo para uno ni para su propia familia? Entonces la pregunta mágica que dicen, la pregunta dura, pero entonces ¿cómo hago? Esto debe consultarse definitivamente con un jaján, depende de sus condiciones. Usted tiene que tener un jaján, tiene que tener un rabino y consultar, porque va a depender de sus condiciones, de su trabajo y de todas esas cosas. No estamos ni siquiera hablando de los riesgos que conlleva la pérdida del tiempo, ¿sí? Y la adicción. No estamos hablando ni siquiera de ese riesgo. Algo que los goín también reconocen, ¿sí? Que es una pérdida de tiempo. Aunque no ven la gravedad del perisú, de la indecencia. Podemos decir que alguien
con un aparatito de estos en su bolsillo está apartado de estos pecados. Cuando tiene todo el alcance de su mano, es una pregunta. ¿Tienes el aparatito en tus manos? ¿Estás apartado de todo pecado? Si los tienes todos al alcance de tu mano. Dice, hay quienes dicen que un Yetzer Hará tan fuerte como este no hubo desde la época en que había inclinación a la Avodat Zará. Bueno, déjame terminar este texto aquí. Dice que los Jajamín anularon. Dice, ahora hay un Yetzer Hará tan fuerte que todos corren tras él. Esta situación del Yetzer Hará es un tema bastante interesante porque vemos en la Torah como uno ve en la Tanaj incluso, pero es que este pueblo, ¿cómo va a ir tras la idolatría y de esta forma tan descarada? ¿Cómo esta gente, hablando otra vez al Parashá de Pinhas, va a ir a esta situación, a aberraciones sexuales y esta situación con Baal Peor y todo eso de la idolatría que le infundió Midian? O sea, es que no es posible. Si Hashem les está hablando, a mí que no me habla, perdón, yo no voy tras ídolos. Y nosotros nos sentimos súper poderosos. El detalle es que cada generación tiene una fuerza en la inclinación del mal, pero en otras áreas. La fuerza de la inclinación al mal, que era arrasadora en la época de la Tanaj hacia la idolatría, es la misma que tenemos hoy, solo que no, claro, usted no va hacia la idolatría, porque la fuerza del Yetzer Hará no está ubicada en la sección de la idolatría, está ubicada en la sección de las estuyot, de la perdedera de tiempo, de ver cosas prohibidas, de andar en el celular viendo lo que no debe. Entonces uno dice, obvio, yo no haría lo que hizo el pueblo, yo no voy a estar postrándome ante ídolos ni nada de eso, y a estar levantando monumentos y demás, y quillizeta y acerá y todo eso. No, pero su inclinación al mal lo lleva a hacer otras averotas. ¿Sí? Entonces, eso mismo que hacían es lo mismo que hacemos nosotros. No hay diferencia. ¿Sí? Aclarando ese concepto, porque eso se ha tocado muchas veces y lo hemos conversado así entre amigos, entre personas. Y uno dice, pero ¿cómo? Y es que esa es la explicación. El Yetzer Hará, la inclinación al mal, a la Avodat Zará de ese momento, era demasiado fuerte. Hoy día ya no está en la Avodat Zará, o sea, en el culto extraño. ¿Sí? En el servicio extraño, que es traducido como idolatría, sino que está ahora fuerte en otras cosas, como en este caso ya lo que hablamos, perder el tiempo, no estudiar Torah, ahora hay Yetzer Hará de no estudiar Torah, ¿sí? Prefiero, no sé, quedarme mirando así a la vista, así, como dicen, mirada perdida a la pared, en mi hora de descanso, que agarrar un bendito libro y ponerme a leer, ¿sí? O sea, el Yetzer Hará, y usted siente que no puede con eso. Es la misma fuerza que hacían antes de idolatría, pero ahora está en otra presentación, otra carta. Entonces, Rav Matityahu, Salomón, Mashkia de la yeshiva de Lakewood, perdón mi mal inglés, organizó un congreso mundial de rabinos y educadores para explicar el gran peligro que hay en estos aparatos y cómo enfrentarse a la situación que se presentan. Hashem nos dijo en el pasuk, citó, y los separé a ustedes de los pueblos para que sean para mí. Rashi explica, si ustedes están separados y bien diferenciados, ustedes son míos. Si no, son de Nabucodonosor y sus compañeros. Es decir, Él nos eligió a nosotros y nos separó de todas las naciones y así nos cuida de manera especial. Pero si el pueblo de Israel quiere parecerse a las demás naciones, vestirse como ellas, hacer como ellos, ver lo que ellos ven, perder el tiempo en lo que ellos pierden, tener sus afanes, hacer todo, vestir todo, pueden hacerlo, está bien, háganlo. Aquí van a aprender un nuevo concepto. Pero ya no contarán con el cuidado de Hashem. Ténganlo claro. Usted quiere parecerse a las naciones, quiere parecerse a la familia, ¿no? Lo que pasa es que ellos celebran Navidad, ejemplo. Y ¿sabes? Y la familia. Tú estás allí, tú eres uno de ellos. Sepa lo que Hashem se retira. No es que los quiero traer, tráigalo. Vamos a descontar el 25, que es el festivo de esa fiesta, y el primero, o 31 primero. Vamos a meter 4 días. 24, 25, 31 primero. Usted saca esos 4 días del calendario, señor, y usted tiene 300
61 días según el calendario solar y 350 según el calendario lunar para que usted convenza a su familia y la saque de ahí. ¿Sí? No tiene que ser parte del culto, porque le está mostrando lo contrario. Está diciendo, viste, él tiene su fe y no hay ningún problema en sentarse aquí a la mesa. ¿Sí? Le está enseñando lo contrario. Disculpen si soy un poquito duro con esto, pero es que la idolatría es algo que no podemos ser, ahí sí no podemos ser suavecitos. Es su mundo venidero el que está en juego. Y me preocupa su mundo venidero así como el mío. Entonces, bueno. Ya no contará entonces con el cuidado de Hashem. Hasbe Shalom. No sea así. Lo alejen. Y entonces aparecerán los Nabucodonosor y sus secuaces. Y usted será parte de ellos. Dice, últimamente hay una nueva moda. Gente ortodoxa viaja. Gente ortodoxa viaja a lugares de descanso donde muy fácilmente pueden llegar a ver lo que no pueden ver, lo que no deben ver. Puede ser que esta gente se cuida de no ir a la playa mixta a ver o ver otras cosas prohibidas. Pero podemos decir que se alejan de los perisut. Puede ser que estén lejos de algún lugar donde no haya recato. Además, provocan que otras personas de nivel espiritual más bajo los vean como lugares dignos de visitar, sin tomar la precaución necesaria, ya que todo lo religioso va ahí. Ejemplo simple. Usted ve un ortodoxo, un blanco y negro, sombrero, demás, gabardino, traje, metió un casino. ¿Qué va a pensar el religioso? O el que va empezando, el judío, el que se está acercando al judaísmo. No, eso es normal, no hay problema, ¿viste? El rabino, el gran ortodoxo está ahí, no hay problema. Yo también puedo ir. Entonces ese es el mensaje que le enviamos. Y hay de ahí del pecado tan grande que no lo está tratando aquí. Pero el pecado de cuidado de poner piedra, tropiezo a un ciego, no está limitado a un ciego físico. A un ciego espiritual, a alguien que no sabe, que no conoce la ley, que está aprendiendo, que quiere acercarse. Usted le muestra a través de su conducta, de su forma de caminar, una forma de que él vea y, oh, mira, eso está permitido, no hay problema. Y claro, él no tiene la fuerza que usted tiene. Y puede que usted sea tremendo fuerte ahí y no va a pecar. No pecó, más salió de ahí súper ileso. Pero como usted sabe que todos los que lo están viendo y siguiendo su ejemplo van a salir ilesos también. Eso es poner piedra de tropiezo sobre un ciego. Cuidado con eso. Siempre nos están viendo. Alguien nos está viendo. Y tenemos que dar en este caso un ejemplo e inspirar respeto e inspirar ortodoxia, que dimos ahorita. ¿Qué era ortodoxia? Temor a transgredir lo que Hashem está pidiendo. Mijael, y no, en esa parte, cuando tú dices que ahí estamos exponiendo quizás a una persona que también incumpla una mitzvah, y entonces ya dejamos de cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, porque lo estamos incitando a que caiga en pecado, en transgresión. Sí, miren, esto es una frase muy típica dentro del judaísmo. Una mitzvah te lleva a una mitzvah. Creo que la han escuchado. Una canción típica que seguro todas las han escuchado de Shapiro. ¿Cómo se llama? Mordejai Shapiro. Dice, ya mitzvah, una mitzvah te lleva a otra mitzvah. Esa es la parte bonita. Tú haces una mitzvah y te lleva a otra mitzvah. Tú guardas Shabbat y tendrás otro Shabbat. Tú haces Hasdala y vas a tener mejor Hasdala. Tú haces Kiddush y te lleva a otra mitzvah. Tú haces la cena del viernes y te lleva a la cena del almuerzo del Shabbat del sábado. Y tú haces Zedaká y te lleva más mitzvah y más mitzvah y más mitzvah. La recompensa de una mitzvah es una mitzvah. Eso es lo bonito. Pero, ¿cuál es la recompensa de una verá? Que te lleva a otra. Y a otra. Y a otra. Y a otra. Entonces es una escalera. O es un juego de dominós de esos de paraditos así, como escalerita, que tumbas uno y se van todos en fila. Y es lo que acabas de decir. Lo mismo que el cuidado de la vista. Transgredes una y con esa iban 2, 3, 4, 5 y ¿cuántas te jalaste? ¿Cuántas te llevaste por delante? ¿Sí? Es duro. O sea, ¿qué quiere decir? Mano, entonces ¿cómo vamos a vivir? ¿Metidos en una cajita entonces donde no hacer nada? No, esfuerzo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Fuimos contratados, por decir, la empresa en la que nos contrató para trabajar. Aquí no hay trabajo fácil.
Y no nos contrató para sentarnos en la silla y que nos den trabajo fácil. No, nos contrató para trabajo pesado. Y el trabajo pesado es este. Esta es su vida espiritual, el trabajo pesado. Debemos cuidar nuestra santidad y no acercarnos de ninguna forma al perisut, al riesgo de lugares y de formas donde no hay decencia. Debemos ser santos, debemos ser apartados para así ser los elegidos de Hashem y tener el cuidado especial del rey de Akadosh Baruj Hu. Estos temas son muy buenos. Siento que ya vamos a terminar, pero es que falta y falta y falta. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Aquí hay ya casi una hora. Es que estos últimos son más extensos. Ya son el final y son un poquito más extensos. ¿Algo más que acotar? Comentarios, impresiones. Por lo menos que me diga todo bien, que yo escuche, que yo sepa que está ahí, no está el teléfono ahí solo, me hace sentir que estoy hablando solamente con Joseph Ferraro. Así que por lo menos de todo bien y ya, yo sigo. Sí, por eso yo abrí un poquito la cámara y el micrófono a veces porque a veces como que estoy solitario. Sí. Cuando hablaba, hijo, sobre lo de la canción, me acordé porque en el Pirkei Avot también hace mención que una misma lleva otra misma, sí, y un pecado genera otro pecado. Sí, de ahí es donde sale en realidad la canción y la frase del Pirkei Avot. Esa es la raíz. Sí, sí. Excelente. Bueno, chévere por todos los que leyeron Pirkei Avot cuando estábamos en la transición hacia Shavuot. Lleno de mucha sabiduría, mucha perla. Eso era como que porque íbamos a Shavuot, pero ténganlo como hábito. Semanalmente busquen leer, releer constantemente y van a nutrir su alma full de mucha musar, mucha ética. Bueno, vamos a explicar un poco. Sí. De hecho, cuando en cada parachá siempre hay semanalmente algo que se relaciona, porque siempre está bien atado. Sí, así es. La enseñanza y la parachá siempre se enlaza de una u otra forma en esta enseñanza de cómo corre la vida, ¿no? Sí, así es. Es que es una cadena. Es una cadena que nunca acaba, siempre tiene conexiones por todos lados. Y también dice Pirkei Avot que la Torah en este caso es como un martillo que golpea una piedra, así de ahí salen chispas. Y es un martillo y es una piedra, es la misma, son solo dos artículos, pero del impacto salen muchas chispas. Entonces eso está representativo de todas las conexiones que hay, de todos los diversos temas. Y ahorita estamos hablando de la vista, ¿sí? Y estamos en la parashá, ejemplo, Matot. Próximo año estaremos hablando, qué sé yo, en esta temporada de cualquier otra cosa. Y vamos a ver en la parashá el tema que estamos estudiando. Y así, constantemente siempre hay temas y todo depende de cómo está alineado, qué está estudiando, hacia dónde está su crecimiento y va a encontrar temas allí de lo que está. Sí, la parashá siempre concuerda con las necesidades de uno, con nuestro entorno, con lo que necesita, con todo lo que está ahí relacionado. Siempre va a haber ahí esa chispa. Bueno, vamos a abordar un concepto más y todavía falta, mano. Seguimos. Pero ya está el final, ya está cerrando. Ya vienen historias. Para la próxima clase, yo creo que ahora sí lo terminamos, vienen historias. Hay un concepto bastante importante, dice, sálvame ahora de la mano de mi hermano. ¿Quién dijo eso? Jacob Davino, padre querido. No se abran a vino. Jacob Davino, él fue el que dijo estas palabras. ¿Cuándo qué? Cuando iba a encontrarse con Esaú. Entonces dijo Jacob Avino, sálvame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Por qué tuvo que decir Hashem? O sea, Hashem sabe quién es su hermano. O sea, ¿cuántos hermanos tiene? Sálvame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Qué quiere decir esto? Es como redundante, pero recuerden, en la Torah nunca hay nada redundante ahí. Porque respecto a eso, es de que no solamente está hablando de la parte humana, sino también de la parte espiritual, la maldad en sí de Esa. Era un hombre muy malo,
Entonces, iba a generar no solamente el aspecto natural, sino todo lo que era la maldad de esa. O sea, se está preocupando más que de la muerte física de algo más. Sí, correcto. Entonces vamos a aprender algo bueno aquí, algo nuevo quizás, o reforzar esos conocimientos que ya tienen allí. Dice, el Bet Halevi hace una observación de la redundancia aparente, ¿sí?, que aparece en este pasuk, ya que al ser Esaf el único hermano de Jacob, no era necesario decir la mano de mi hermano de la mano de Esaf, ¿sí? O sea, ¿quién más? Estamos hablando del mismo, solo tiene un hermano. Dice el Bet Halevi y explica que la preocupación de Jacob era por dos causas, y aquí vienen las dos causas que están relacionadas acá con el tema, con lo que estaba exponiendo. Y profundiza y amplía. Dice, una, la posibilidad de una guerra entre ellos, la parte física, la posibilidad de la guerra, lo que era un peligro para su familia, pues claro. Y la otra preocupación, no menos importante, era lo que Esaf hiciera, era que Esaf hiciera las paces con él. Y estuviera, miren ahora, me preocupa la guerra, que hagamos guerra. Parece una paradoja. ¿Y qué es lo que me preocupa? Lo otro, que hagamos las paces. ¿What? ¿Cómo así? No hay un camino, o sea, o hacen la guerra o hacen las paces. Entonces te preocupan las dos. ¿A qué se refiere hacer las paces? Y dice, ya se me fue la línea. Familia, aquí está. Y el otro era hacer las paces. ¿Y cuál es el problema de hacer las paces? Y ahí es donde viene el verdadero problema de hacer las paces. No hacer las paces, sino que estuviera muy unido a él. Lo que podría provocar, influenciar negativamente a toda su familia. Y en especial a todos los niños. ¿Sí? A los niños. Imaginemos tener un tío como Esaf. Pónganse a pensar y ahí viene la película. ¿Sí? Imagínense tener un tío como Esaf y primos, ¿sí?, como Elifaz, como Amalek, ¿sí? Son los primos, están ahí todos ahí juntitos. Y ustedes de los niños, o usted es el adulto y tiene todos sus hijos y ellos son los primos. ¿Sí? Imaginemos tener entonces este tío como todos ellos, como Amalek y todo eso. Dice, por eso Jacob pidió a Hashem que lo salvara de los dos peligros, de la mano de su hermano, o sea, de estar muy unido con Esaf, muy unido. No es que no esté unido, es muy unido, al punto de que estemos tan cerca que que pueda influenciar sobre entonces todo el trabajo que he hecho, todo el trabajo que tengo que hacer para levantar todo un pueblo, ¿sí? Y que influencie él con su conducta, con todo ese temperamento feroz que tenía. Dice, lo que podía entonces provocar mala influencia, que lo estamos diciendo, y la mano de Esaf, de la mano de Esaf, es del peligro, obvio, de perder la vida en la guerra. Es lo que decía ahorita. Esa parte espiritual, porque entonces, pero ya va, esto también es físico. Estar juntos, familia. Pero es esa parte espiritual. ¿Cómo entonces puede la influencia de la actitud, del comportamiento, de la conducta de alguien impactar negativamente el futuro de mis hijos? Y ese futuro es esa espiritualidad. ¿Sí? El trabajo que yo tengo que hacer para ir y llevar todo lo que dicen, arrear la burra hacia una dirección, y esta influencia me la desvíe y haga que mi mundo espiritual, mi trabajo espiritual, toda mi espiritualidad se vaya por el precipicio. Entonces, y ahí lo relacionamos. De hecho, hijo, sí. Se dice que precisamente cuando le indica para que marchen juntos, por eso la insistencia de que se fueran juntos, y por eso la insistencia de ella de no marchar con él, para evitar ese riesgo de la contaminación de su familia. Sí, claro. No, llevo niños, llevo animales, los voy a estropear. Tranquilo, ve adelante. Entonces, sí hizo las paces. Y ya entendimos, no, es que el problema no era las paces, el problema entonces es esto. Dale, tranquilo, ve adelante. ¿Qué quiere decir? Y lo estudiábamos hoy, lo compartíamos hoy ahí en la sinagoga y se los envié, se lo envié ahí al grupo. El agradecimiento de Moshe sobre Midian. Hashem le dijo, ahora hazle la guerra por lo que hicieron, lo que tramaron contra ustedes. Y él agarró y envió un pelotón, que dice, envió un grupo, vayan ustedes, vayan a defender. El motivo era agradecimiento. Moshe en su momento recibió ayuda, recibió asilo, que dicen por ahí, asilo político de Midian.
llegó tal, lo ayudaron. Entonces, ¿qué? No, yo no voy a ir. Hashem me lo ordenó, pero yo voy a hacer el trabajo. ¿Y cómo lo hago? A través de otro, que en este caso no le debe nada. Yo sí le debo un poquito de agradecimiento. Entonces, pese a que haya agradecimiento, y es la reflexión, hacia familia, hacia amigos, hacia personas, compañeros, que no tienen nada que ver con fe, incluso personas que nos agobian, personas que nos señalan por lo que creemos, por lo que hacemos. Y siempre se lo he dicho, no discutan con esas personas, no pierdan su tiempo. Pese a que tal, y la Torah vemos todo lo que hemos aprendido, ok, vamos a hacer paces. O sea, no voy a andar en pelea, por lo menos yo no voy a andar en pelea con estas personas. Si yo quiero andar peleados, que peleen solo. Pero de mi parte no. Pero no quiere decir que voy a andar abrazados con ellos. A la distancia, tranquilo. Hicimos las paces, así sea políticamente, como dicen por ahí, sea político. Aquí, tranquilo, hacemos las paces, estamos en paz. Sí, tranquilo, pero sigue tu camino y yo voy a mi ritmo, tranquilo. ¿Sí? Cuidarnos y apartarnos de toda persona, en este caso. Y apostando a la paz, pero siendo inteligentes. No deje que sea parte de su círculo y que le influencie. Mira, yo tengo una pregunta. He escuchado distintas opiniones donde dice que Jacob, cuando lo besó en el cuello, cuando se encontraron, fue que Isaac lo mordió. Y he escuchado que eso está asociado al cuello con lo que es el Bet Hamikdash, que es el que une el cuerpo, que es Israel, a la cabeza, que es Kadosh Baruj Hu. He escuchado que lo que significa es la destrucción que hizo Roma con el templo y todo esto. Pero la Torah dice que lo besó y lloraron juntos. Viendo desde ese punto de interpretación, pudiésemos ver que esta parte era como no totalmente sincera de parte de esa reconciliación. Algo así, sí. Incluso pasa que el Midrash profundiza y dice que le mordió el cuello, se lo mordió, ¡ta! Pero a Kadosh Baruj Hu o los ángeles le volvieron el cuello de mármol, o sea, le partió los dientes, por decirlo así. O sea que lloró porque le dolió. Sí, él intentó, Hashem lo protegió. Jacob posiblemente, parece, según entre líneas, él no se dio cuenta. Y Esav se da cuenta de que no puede hacerle daño. Y es como que, ya. Ahí como que se rindió. Hicieron las paces. Ahí. Y bueno, puede que no había tanta sinceridad dentro de todo, pero no hay mucha profundidad ahí en eso, por lo menos en la sinceridad. Lo que hay es como que el evento para enseñar otro tipo de cosas. Excelente. Entonces, esto nos enseña que la preocupación por lo espiritual era más importante para Jacob que el riesgo de perder la vida, porque sabía que toda la existencia del pueblo de Israel dependía del distanciamiento de otras civilizaciones. Era necesario apartarse de las naciones. Y eso incluye a Esaú. He sabido que en todas las épocas en que los Yehudim vivían encerrados en los barrios, tenía toda clase de limitaciones acerca de lugares donde podían vivir y qué trabajos podían realizar, y otros decretos discriminatorios. Aunque conllevaba esto dificultad, mantenía una distancia sana entre los Yehudí y entre las demás naciones. Siempre que el Yehudí ha sido visto por el gentil como algo peligroso y distinto, y así se conservó el pueblo de Israel por más de 1500 años en la diáspora. Concepto bastante curioso. Confinamiento, nos separamos, y los pueblos, las naciones nos vieron como peligrosos, como que esta gente es distinta, esta gente trama lo suyo, no sé, hay algo raro ahí. Y fuimos a ser vistos como peligrosos. Sin embargo, el pueblo se mantuvo durante 1500 años en la diáspora tranquilo, por decirlo así. Parecía un peligro para las naciones, pero ahí pues, todo bien. ¿Qué pasó con la Inquisición? ¿Y qué pasó con el movimiento de este man? Ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Los problemas empezaron. Bueno, aquí cita un poquito. Aquí cita desde Napoleón, dice aquí. Los problemas empezaron cuando Napoleón conquistó algunos países en Europa y empezaron a soplar los vientos.
de la modernización y se abogaba para la igualdad de derechos y por anular las discriminaciones entre los yehudí y los gentiles. Empezaron a luchar porque no haya discriminación, no haya igualdad de derechos y demás, y aquí y Z. Entonces hubo yehudí que se alegraron mucho por esto. ¡Wow! Nos van a aceptar, nos vamos a hacer todos iguales, ¿sí? Nuestros mismos derechos entre nosotros y las naciones y todo chévere. Sin embargo, ahí es donde viene los galeses que iban a aprender ahora, hablando de Safs, mantenerse separados y toda esta cosa. Sin embargo, los rabanín de aquella época, los jajamín de esa época, en especial el Hatán Sofer, derramaron lágrimas, muchas lágrimas. Pero ¿cómo así? Si estamos hablando de que están defendiéndonos ahora en toda esta situación y quieren que seamos ahora con las naciones, igualdad de derechos y no haya discriminación y todo esto. ¿Por qué van a llorar? Esto es una noticia buena. Y dice, entendieron que a partir de ese momento los desafíos para la conservación del pueblo de Israel, para que se mantenga él como se mantenía, como pueblo de Israel, ahora va a ser más difícil. Ya que ahora no solo era la batalla contra expresiones de odio, porque bueno, nos odian porque somos distintos X y Z, sino contra sonrisas. Ahora vamos a luchar contra sonrisas. El odio era obvio. No, ahora vamos a luchar contra sonrisas y distintas expresiones de acercamientos y hermandad. Pero ya va, sigue siendo lo bueno. Sonrisas, hermandad, cercanía de las naciones. ¿Qué hay de malo allí? Y esta situación era difícil, pues no se sabía a dónde podía conducir todo esto. Si no cuidamos la Havdalah, o sea, la separación entre nosotros y las naciones, puede desaparecer el Kiddush, o sea, la santidad. Escuchen estos términos, Kiddush y Havdalah. Usted se va a acordar este próximo Shabbat ahora de estos conceptos. La separación de nosotros y de las naciones, si nosotros nos cuidamos eso, o sea, nos hacemos iguales, y ya no vamos a los profetas. No hagan las costumbres de las naciones, porque son humanidad. Estamos entendiendo. O sea, que si yo me miro y miro al compañero de trabajo, que no ni temeroso de Hashem ni nada, es lo mismo. No hay Havdalah ahí, no hay separación. Y si no hay Havdalah, no hay Kiddush. O sea, soy igual. O sea, que soy solo Kadosh en mi intimidad. Pero en lo público, en mi entorno, soy igual que todos. No hay Havdalah, no hay separación. Entonces, si no hay separación y no hay Havdalah, no hay Kiddush del pueblo de Israel. Dice, y lamentablemente esas preocupaciones que tenían Rabanín, estos jajamín de esa época, se confirmaron a lo largo de los años cuando muchas familias cayeron víctimas de la seducción de las nuevas formas de vida, que llevó a una desastrosa asimilación. Y ahí es el problema. Principalmente en la juventud, ebria de falsa libertad. Ebria de falsa libertad. Y si en el pasado esa libertad era peligrosa por las tentaciones de afuera, cuando permanecíamos como pueblo unido, éramos pueblo de Israel y las naciones, ahora que estamos ligados entre ellas, ya no está afuera el problema, está entre nosotros. Entonces, si en el pasado entonces era peligroso estas tentaciones porque estaban desde afuera, como ir a una universidad, ejemplo, o sea, no puedo ir a una universidad, estamos aquí, no voy a ir a una universidad no judía, o algo similar. En la actualidad el peligro está ahora dentro de nuestras propias casas, lo que provoca que de las probabilidades de desviarse del camino sea mucho mayor. Escuché sobre un caso de unos padres que eran disertadores muy importantes y daban pláticas en muchas ciudades de Israel, ¿sí? Conferencistas, Torah, todo chévere en todas las ciudades de Israel. Muchas veces llegaban muy tarde a su casa por la noche y muchas veces al día siguiente, una y otra vez. Su hija mayor se quedaba en casa para cuidar a los niños más pequeños. La hija mayor se quedaba en casa para cuidar a los niños más pequeños. Y para cuidar a los niños más pequeños, prepararles cena, acostarlos en la cama, o sea, hacer el rol que deberían haber hecho en este caso padres. Y de repente un día, cuando la chica ya era mayor de 18, informó a sus padres
que abandonaba la casa y dejaría de ser religiosa. Ellos recibieron esta noticia como una cubeta de agua fría, decimos nosotros, como un balde de agua fría, ya que no tenían la menor idea de que habían llevado a su propia hija a esa locura. ¿Sí? ¿Cómo la llevaron ellos a esa locura? Sí, Torah, conferencistas y demás. Después de investigar qué fue lo que pasó, pero ya va, ¿cómo esto va a pasar? Se enteraron de que la joven, después de acostar a los niños y arreglar toda la casa, aprovechaba su tiempo libre, porque no tenía más nada que hacer allí, que le quedaba, para subir entonces a la casa de sus vecinos. ¿Sí? Se relacionaba entonces con los vecinos, ahí sin límites, sin nada, sin observancia, sin Torah. Y a veces se reunían, mirar televisión, XY, sin que sus padres entonces se enteraran. Con el correr del tiempo, esto lo arruinó totalmente. Se arruinó totalmente. Hasta que abandonó todo. Pero ya va, como que la televisión y estar con los amigos que no son judíos y estar con ellos ahí, ¿qué tiene que ver eso? Y como decía ahorita, la ebriedad de la falsa libertad. La gente cree que es libre porque hace lo que da la gana. La gente cree que es libre porque entra y sale, habla con quien quiere, cuando quiere, como quiere, lo que quiere, ¿sí? Y la gente cree que es libre. Y en realidad lo que es expresa de su propia pasión, de su propio deseo y su propia voluntad. Es esclavo de sí mismo. Entonces es lo que ocurrió aquí. La persona, la joven, un mundo no judío. Yo vengo de un lugar de reglas. Cuidado con los ojos, que la Torah, que estudiar, que la cosa, que el señor, que cobertura, que vestir, que falda, que tal, que vestido. Todo se vuelve como una presión y se vuelve una presión cuando entonces tienes un lado que te alimenta. Y pero peluca ¿para qué? ¿Cobertura para qué? ¿Qué falda? Pantalón, eso es lo que está a la moda. Muestre que mientras mejor se ve es lo que más se te alimenta. Dale, tranquilo, no pasa nada y sigue de largo. Contrarrestando ¿qué? Límites, contrarrestando cuidados, cercos. Entonces, cuando un joven no entiende de lo que se está librando, en este caso, es seducido fácilmente. El detalle es que hoy también adultos son seducidos también, pero no porque los seduce porque eso es más fácil, sino porque ya está acostumbrado a lo fácil. ¿Para qué tanto protocolo? Que pararse temprano, que pararse a las 5 a rezar. Yo me paro a las 10, yo me paro a las 8 y rezo a las 8. Total, Hashem ahorita me va a escuchar. Y no, tranquilo, claro, se paró siempre a las 10. Y no, tranquilo, no pasa nada, que son fanáticos religiosos, ortodoxos y todos lo ven así, lo tratan de poner etiquetar negativo. Claro, porque estás acostumbrado a ese mismo ejemplo que colocamos ahorita de la joven, de dale, tranquilo. Entonces ahora es como que estás ahí y como ya estás acostumbrado, cuesta ahora como que ponerle el freno a ese dale tranquilo, sigue de largo y decir, no, tengo que poner límites ahora para modular mi conducta. Y eso en este caso, la ausencia de límites, la ausencia de cuidado, en este caso, nos lleva a la destrucción. Con el correr del tiempo, voy a acelerar un poquito ya, hemos pasado la hora para terminar acá. Con el correr del tiempo, esto lo arruinó totalmente todo, abandonó todo. Si bien después de varios dolorosos años, al final hizo Teshuvah, la persona, la jovencita hizo al final Teshuvah, Baruch Hashem, tal vez por el mérito de sus padres. Quedaron algunas cicatrices casi irreversibles, ¿sí? Esto ocurrió hace varios años. Hoy el riesgo es mucho mayor, ya que no hay necesidad de ir a la casa de los vecinos. En un aparatito con una pantalla de 4 o 5 milímetros se puede acceder a todo el peligro que hay en la calle sin límites. Hay celulares pequeños de apariencias inofensivas y la persona podría preguntarse, ¿qué puede haber de malo en este celular? Pero en realidad puede verse en el total de las tonterías del mundo. Puede verse la totalidad de todas las tonterías del mundo. Hay padres que dan a sus hijos estos objetos con la posibilidad de hacerles caer en el riesgo que esto acarrea y no tienen miedo. Además argumentan, mi hijo seguro no va a ver esas cosas prohibidas. ¿Acaso daríamos a nuestros hijos una botella de píldoras de veneno para que las guarde, argumentando que él nunca las tomaría? Los padres
Sí. En ese contexto de la tecnología en cuanto a los niños, ¿cómo es recomendable el uso en ellos o a partir de qué edad es conveniente que lo puedan usar? Ya que por lo menos fíjate que en esta era lo que se está manejando muchos videojuegos que tienen contenido de violencia, por lo menos Free Fire, una poca cantidad de juegos X, que los conozco muy poco porque no... Aparte de los juegos, Porque te han contado, pues. Porque te han contado. Bueno, no, sí, en serio. Pero en este caso, ¿cómo se haría con los niños que tienen esta adicción o cómo sería la manera de manejar lo que es la parte tecnológica cuando la tendencia es siempre a los videojuegos, los contenidos de TikTok, Instagram y todo esto? ¿A partir de qué edad sería lo correcto? Mira, al grupo les puedo pasar el contacto de una psicóloga muy buena. que atiende todos esos casos, bastante buena. Cobra barato, precios especiales para Venezuela. Bro, es difícil. O sea, ¿qué estamos hablando? Que no le demos los recursos. Escúchame un poquito más. Ok, ahora ¿me escuchas bien? Estamos hablando de que no le demos los recursos para que lleguen a ese punto. Pero tú me estás preguntando cómo hacemos porque ya están en ese punto. Y ese es el gran problema. Y es que ya están en ese punto. Hasta el Shalom, los nuestros lleguen a ese punto. Pero es la sociedad. Hoy día, si estamos hablando de gente religiosa, debe la persona medir verdaderamente el daño y el impacto que ha hecho. Y sí o sí preocuparse como si le hubiera dado una navaja y tomar medidas. Si tú tienes un hijo y con una navaja afilada, ¿qué harías? Poco a poco. Tranquilo, hijo, úsala de vez en cuando. Tú se la quitas, punto. Sí, es difícil. Tú fuiste el causante y así como tú lo hiciste progresivamente, ahora deberías quitárselo progresivamente porque también hay verdad, le puedes hacer daño, los traumas, los frutas, generación de cristal, X y Z. Repito, tengo tremenda psicóloga que aborda todos esos casos. Nosotros tenemos una niña. Muy buenos. Pero, ¿qué hacemos? Nosotros, sí, claro, nosotros tenemos una niña y tenemos un niño, ahora más chiquito todavía. ¿Y qué hacemos? Ella ve, sí ve, pero ¿qué? Como decía, controlado. Demasiado controlado. Demasiado controlado. ¿Y qué ve? Lo que yo le permito y le pongo. Y si es por mí, tiene toda una playlist de canciones y de canciones y de programas infantiles así cantados 100% hebreo. Ni siquiera en español ni nada, en hebreo 100%. No, que no entiende. Yo mismo estoy de repente aquí dando un shiur, dando una clase, qué sé yo, estudiando o haciendo cualquier cosa, rezando. Y de repente está por allá en una esquinita cantándolas en hebreo ya sola. Y uno diría, ¿cómo, men? Lo subestimamos. Lo subestimamos. Lo subestimamos y no le damos los recursos para transformar y formarlos. Sino que le damos todas esas navajas, todas esas armas blancas, negras, de grises, armadas y con repuestos para que destruyan sus propias vidas. Entonces, es un llamado, cae completico, un llamado de atención. Padres, pónganse las pilas. La vida de su hijo, física y espiritual, es un peligro 100%. Todos esos dispositivos son un peligro 100%. ¿Sí? Si tiene la oportunidad de eliminarlos, elimínelo. Si tiene que hacerlo progresivo, hágalo progresivo, pero comprométase con el proceso. 100%. O sea, peligro. Ya, no hay más forma de definir esto. No hay que ser ni siquiera condescendientes. Es un peligro. Cuando ya lo tienen en las manos y se quiere empezar ese proceso de quitárselo, de hecho hay unos que hasta ansiedad le causa y se enferman y todo esto. ¿Cómo es el proceso? Porque hay adicción. Lo que pasa es que ellos van creando una programación mental, sí. Y ahora toca cómo programarlo. Sí, por eso. Entonces, ¿cómo sería? Ya es una adicción, bro, ya es una adicción. ¿Cómo tratas a un adicto? ¿Qué dice la psicóloga? Habla en voz alta para que se escuchen la grabación. Que se trata como una persona adicta a cualquier droga o al alcohol. Necesita un proceso de desintoxicación. ¿Sí? Se trata como un vicioso, alguien que tiene una adicción, que hay que desintoxicar. ¿Sí? Y la desintoxicación, como digo, depende del proceso, depende del nivel, depende de la edad, depende de qué está adicto.
Si es al juego, si es a video, si es así, depende, pero... Y de la disposición de los padres de hacer un trabajo y entender que va a ser agotador, que hay que tener paciencia, que hay que buscar otras actividades para compensar el tiempo que pasa en el dispositivo. Es clave. Quitar, ajá. Quitaste, ¿y ahora qué le vas a dar? Tienes que, un segundo, tienes que compensar. Tienes que salir con él, tienes que jugar con él, tienes que compartir, tienes que darle actividades, meterlo en natación, llevarlo al fútbol, a un deporte, algo. Tienes que compensar lo que le estás quitando. Porque si no, es lo que estás diciendo, lo maltratas y le das... O sea, tú mismo le hiciste daño y ahora lo maltratas porque le hiciste daño. O sea, ya le hiciste daño. Adelante. Es importante entender que el gran problema lo tenemos los padres más que el niño. Sí, sí. El niño lo que va a tener una exigencia y de hecho por su nivel es tan común ver a otros niños con los celulares que ellos no van a poder entender por qué a mí no me lo van a dar. Así nosotros no vayamos incluso por la parte de lo que la ciencia, la salud establece, todos los daños que a nivel de salud genera, porque eso está establecido que por las mismas ondas provocan cáncer con el tiempo. Entonces el inconveniente mayor lo tiene el mismo padre y cómo termina queriendo. ¿Cómo poder direccionar en estos casos cuando ya el niño lo tiene? Bueno, precisamente hacerlo un trabajo progresivo, entender que va a ser un trabajo lento de sustitución, más que de quitárselo de manera brusca, de quitar, no lo puedes hacer, no lo puedes tocar, no, es ir cambiando y controlando cada información a lo que ellos tienen acceso e irse transformando por otros elementos. En lo contrario, se va a perjudicar al niño porque se le va a crear una rebeldía. Ellos van a ver que otros niños sí tienen, que ellos no pueden, y no van a entender por qué papá ahora no me deja o mamá no me deja agarrar el celular. Entonces eso te crea, ¿verdad? Angustia, ansiedad, rebeldía en los niños que tenemos que saber manejar. Y la mejor forma es hacerlo de manera gradual, de manera sustitutiva, con otras actividades y mucha paciencia. 20 eso puntos. Como padre, pues. 20 puntos, así mismo es. Muchísimas gracias por su opinión, muy excelente. Acertado. Y esos son los procesos. Nosotros mismos, no estudio, ejemplo, Torah, ¿qué tengo que hacer? Progresivamente. Dejar lo que sea que me absorbe y no me deja estudiar Torah, progresivo, ir cada vez inyectando más Torah, y eso va desplazando. ¿Sí? No es que me metí ahora en un búnker, como les dije lo del fútbol, o sea, algo tan simple como el fútbol. No es que no, ya eliminé todo en su vida. No, calmado, bien, tranquilo. Desintoxíquese progresivamente según su... Entonces lo mismo. Ahora algo muy importante, ¿no? Que algo quizás es lo más duro como padres que nos toca. Quizás esto es lo más duro. Entonces uno ve el niño y ve que, ok, toma conciencia, hice daño. Ahora tengo que corregirlo. Y entonces, ¿qué pasa? Comienzo a corregirlo, pero recuerde que el problema inicial y la raíz de todo es el padre. Entonces, ¿cómo? Y digo yo que esto es medular, porque aplicando 100% todo el buen consejo estratégico que nos acaba de compartir Absalón en este caso, lo aplico 100%, pero yo sigo con el teléfono pegado todo el día. ¿Sí? Entonces, posiblemente si le ayudo, le facilito, pero al mismo tiempo le genero resistencia y le estoy dando el ejemplo también distorsionado de que lo mismo que decía, pero es que no entiendo. Pues aunque lo haga bien y le sustituya y progresivo y gradual, si yo mismo tampoco me corrijo, él va a llegar a la conclusión de que, ok, ahorita en este momento no es así, pero cuando yo tenga
X edad, cuando yo sea papá, cuando yo sea él, cuando yo sí puedo ahí. ¿Sí? Y entonces le generamos, le ayudamos en un proceso joven, pero también le creamos inconscientemente permisos para el adulto. ¿Sí? Y repito, con esto no quiero decir que los adultos no use nada tampoco, es usar necesariamente trabajo, familia, contacto, X y Z, úselo moderadamente, e incluso si es posible no usarlo frente a ellos para que tampoco vean ese impacto constante de que todo el tipo pegado al teléfono y yo no. Entonces también hágalo. Y es lo más duro porque entonces ahora, porque es más fácil, entre comillas, no es fácil, pero es como que más fácil corregirlo a él, pero no corregirme a mí y seguir yo tranquilo sin ninguna molestia. Entonces ahí se añade otra consideración. No sé qué opinan ustedes de ese aspecto. Yo creo que impacta 100%, también tenemos que corregirnos nosotros. Si el niño tuvo una adicción y tenemos que corregir y atacarlo, tenga consideración de que usted también tiene que medirse y ver dónde se corrige, porque usted también debe medir, corregir también para apoyarlo en el proceso y hacerlo ahora de forma completa, con más eficiencia. Bueno, me queda una página. Sí, adelante. Por eso comentaba ahí, era un gran, uno de los problemas comenzaba con los padres. Sí, el padre. Normalmente, los padres damos ejemplo, y si el padre está pegado al celular, es difícil que el niño no esté pegado, porque es que le estamos dando un ejemplo. Sí. La sustitución y tiene que ir de la mano con ambos, porque el padre tiene que ir sustituyendo toda la información que el niño está manejando, pero tiene que él participar en esa sustitución. Entonces, sí. ¿cómo participa? ¿Cómo le llama una sustitución que él no hace? Aplicarla a sí mismo las medidas también, claro. Claro, por supuesto, y de manera continua, de tal forma que el padre conscientemente pueda llevarlo a él, al niño, a sustituir y a cambiar, pero él lo tiene que estimular, lo tiene que llevar. Entonces, por lo tanto, él se tiene que ver involucrado, por lo tanto, él mismo tiene que ir soltando. Si no suelta, tenemos que entender, si el hijo no va a hacer lo que él no ve a los padres hacer. Sí. Y eso es 100% medular ahí. Eso es clave dentro de ese proceso. Entonces, abordado cómo trabajar con los hijos, situaciones, ya hablando post-daño. ¿Sí? Entonces, vamos a darle aquí una lectura rápida a esta página que falta, que sigue ahondando un poco más. Dice, los padres deben saber que quien da a sus hijos aparatos de esta índole está transgrediendo la prohibición de delante de un ciego no pondrás tropiezo. Y de no dejarás o no dejes peligros en tu casa. A mí mismo esto me recuerda al peligro en tu casa también, lo de el cerco, la valla. Si hay 2 pisos, debes poner una baranda. ¿Sí? Porque lo que pasa de ahí es responsabilidad. Si alguien se cae, es tu responsabilidad. Lo mismo ocurre aquí, no poner en peligro, en este caso, tu casa. Son mis bots que estás transgrediendo de frente, o que la persona está transgrediendo de frente, si no le da la importancia a esto de cuidar a los hijos con el acceso al internet y los dispositivos. Dice, y él será el responsable de todo lo que le ocurra a sus niños por causa de estos aparatos, por ver cosas prohibidas, por ver cosas negativas. Ellos tendrán que asumir esa responsabilidad tanto en este mundo como en el venidero. ¿Cuántas veces ya hemos hablado o ya se ha hablado sobre este tema? ¿Cuántos congresos se han hecho, ¿sí?, sobre esto? Y aún así hay personas que no quieren entenderse, no entienden la gravedad de este asunto. Lamentablemente tendrán que cargar con sus resultados. Que Dios nos cuide y nos libre. De esta forma, dice, lo primero que debemos saber es que quizás las cosas que los adultos vimos de niño no eran tan malas. Pero hoy en todas las películas, los dibujos animados, hay una tendencia grandísima a llenarlas de perisud, a llenarlas de asesinatos, de cosas impropias y etcétera. Exactamente como la película hecha para adultos, solo que está diseñada ahora en dibujitos, ¿sí?
Pero incluso en estas películas antiguas que ven los niños, porque podríamos decir, ok, yo lo llegué a pensar. Bueno, sí, las películas y todo lo de hoy día está demasiado violento, pero lo que yo vi antes a mí no me dañó, eso no está tan, sí está dañado. Hoy uno lo ve con más conciencia y uno dice, oh man, yo me salvé de esto. Pero porque no entendimos lo que decía, era tan subliminal que es que no lo entendimos de niño, por eso no nos dañó tanto. Hoy es que ya no es subliminal, es de frente. Entonces, ¿qué decimos? No, bueno, vamos a ponerlos a ver entonces esas cosas que yo vi que no hicieron daño. Entonces, dice aquí, pero incluso entonces las películas antiguas, ¿qué ven los niños? Como uno empuja o como uno engaña, todavía hay cosas allí en esas cosas antiguas que uno dice que no eran tan malas. Cómo empujan, cómo se engañan, cómo se burlan de otro. Esta es la forma de hábitos que queremos darle a nuestros hijos, ¿acaso? ¿Podemos permitir que estas actitudes tengan cabida en la educación de nuestros hijos? También las películas que dicen ser kosher, y ahí viene la que sí es kosher. Vamos a decir, hay películas kosher, permitidas en la mayoría de los casos, es lo mismo que las de los goim, ¿sí? Pero ahora disfrazadas de hasidín, de religiosos y todas esas cosas. Películas, series ahora en Netflix que religiosas. Dice, e incluso en las pocas películas que están bien, pero estas sí están bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando crezcan los niños, van a querer seguir viendo películas. Y estas ya no les van a satisfacer. Esa buena, que si era buena, 100% kosher ahí, y encontró una serie kosher bien. O una serie religiosa, XYZ. Él no lo va a ver toda la vida, ¿sí? Entonces usted creó una condición de consumo que lo va a aburrir ya no quiero ver esto y no hay más. ¿Qué va a hacer? La va a llenar con algo y va a terminar igual en lo que lo cuidaste, va a terminar ahí porque necesita llenar de lo que lo configuramos. Entonces él va a querer seguir viendo películas y estas ya no van a satisfacerle. Debemos tener esto presente y pedirle a Hashem. Y escuchen ya esta última parte. Dice, sálvame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Saf, porque temo yo de él, no sea que venga y golpee a la madre y a sus hijos. Y si nos distanciamos de las culturas y diversiones de otras naciones, tendremos el mérito entonces de pertenecer a ser Kadosh, a ser el pueblo que Hashem escogió. Porque parte de Hashem es su pueblo. Jacob es el parámetro de su legado, que es la referencia que estamos estudiando. Amén. Bueno, Sakubaru, llegamos a esta sección. Ahora sí, ya casi lo tenemos todo. Que podamos darle seriedad ahora. Veníamos trabajando en nosotros. Ahora trabajar en nuestros hijos, en los futuros que tengamos. Pero ya mis hijos están grandes. Bueno, si puede hacer algo por sus nietos, inyecten sus nietos. Recuerde, y esto es importante. Y esto lo estudiamos esta semana. Ya lo sabemos, pero lo hemos estudiado. En Shabbat más que todo lo estudiamos. Pinja, toda situación, descendencia y demás. Usted, al fin y al cabo, no invierte en sus hijos y no invierte en sus nietos. ¿Sí? Entiende este concepto. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiere decir, Mijael? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo que si le doy educación judía? Y si le doy toda una educación de yeshiva, le doy toda una educación en misbot, de tal, ¿cómo que no estoy invirtiendo en él? Estoy invirtiendo en él. Va a ser un gran sadik. No, señor, no, señora, no usted que está oyendo este audio, no usted que está aprendiendo, no está invirtiendo en él. Primer nivel, sí lo está haciendo, pero verdaderamente usted está invirtiendo en usted. ¿Cómo estoy invirtiendo en mí? Todos los misbot que usted hace son mérito para usted, pero los misbot que usted construye en su hijo y su hijo después de usted hace, son para usted. Todos los misbot que usted construye y garantiza en sus nietos son para usted. Allí es donde se cumple la mitzvah de y engendrarás, en este caso tendrás y te multiplicarás. ¿Sí? Allí es donde se cumple la mitzvah. Cuando tienes hijos, hijo e hija que observan misbot. Y ellos a su vez tienen hijos y observan misbot.
cuando tienes nietos que observaron mitzvot, allí culminaste, o hiciste la mitzvah completa. Si no tienes hijos que guardan mitzvot, que no hacen Torah, que no guardan Torah, no la cumpliste. Sorry. No era que tuvieras hijos, era que tuvieras hijos tzadikim, o que tuvieras hijos que sean Israel, que representen a Israel, que representen la Torah. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Preocúpese entonces, sí, invertir en ellos, pero sepa que al fin de cuentas, el saldo de sus hijos y de sus nietos va cargado a su cuenta. Eso va para usted. Entonces, Baruch Leolam, amén, ve amén.